La Ciudad de México brillaba con su habitual energía al caer la tarde. Las calles estaban llenas de gente apresurada, vendedores ambulantes ofrecían sus productos, y el tráfico fluía como un río incesante. Luis Hernández, un empresario exitoso y millonario, se encontraba atrapado en un embotellamiento, impaciente por llegar a su lujoso apartamento en Polanco después de una larga reunión de negocios. Desde la ventanilla de su auto, Luis observaba distraídamente el caos urbano. Su vida estaba llena de comodidades y lujos, pero últimamente sentía un vacío que no podía explicar. Fue entonces cuando, en una esquina concurrida, algo capturó su atención. Entre el bullicio, una joven mujer vendía flores con una sonrisa radiante que contrastaba con el ajetreo de la ciudad. Intrigado, Luis pidió a su chofer que se detuviera cerca de la acera. Bajó del auto y se acercó a la vendedora. «Buenas tardes», dijo con voz suave. «¿Cuánto cuestan las rosas?» Fernanda levantó la vista y se encontró con los ojos curiosos de Luis. «20 pesos el ramo, señor», respondió amablemente. Luis notó la sencillez y autenticidad en su mirada. «Me llevaré 2 ramos, por favor», dijo, sacando su billetera. Mientras Fernanda envolvía las flores con cuidado, Luis aprovechó para observarla más de cerca. Su ropa era modesta, pero llevaba consigo una calidez que él rara vez encontraba en su círculo social. «¿Lleva mucho tiempo vendiendo flores aquí?», preguntó Luis, intentando prolongar la conversación. «Desde hace unos años», respondió ella con una sonrisa. «Me encanta traer un poco de color a estas calles grises». Luis sonrió. «Es verdad, sus flores alegran el día de cualquiera». Fernanda le entregó los ramos. «Aquí tiene, señor». Espero que le gusten. «Estoy seguro de que sí», dijo Luis, sintiendo una extraña satisfacción. «Por cierto, me llamo Luis». «Un placer, Luis. Yo soy Fernanda». «El placer es mío, Fernanda». Luis regresó a su auto, sosteniendo las flores con cuidado. Mientras se alejaba, no podía dejar de pensar en la joven florista y en cómo una interacción tan simple había iluminado su día. Había algo en ella que lo hacía sentir diferente. Algo genuino que contrastaba con la superficialidad a la que estaba acostumbrado. Esa noche, en su elegante apartamento, Luis colocó las flores en un jarrón y se sirvió una copa de vino. Miró las rosas y recordó la sonrisa de Fernanda. Se preguntó qué sería vivir una vida tan sencilla y si eso le daría el sentido que parecía faltarle. Al día siguiente, sin motivo aparente, se encontró deseando volver a pasar por aquella esquina. Había una reunión importante programada, pero decidió posponerla. «Carlos, toma la ruta de ayer», le indicó a su chofer. Cuando llegaron, Luis bajó del auto con anticipación. Allí estaba Fernanda, organizando sus flores con dedicación. Al verlo, ella lo saludó con sorpresa. «Hola de nuevo». «Hola, Fernanda». «Las flores de ayer fueron maravillosas. ¿Tienes algo nuevo hoy?» «Claro que sí», respondió ella, señalando unos girasoles. «Estos acaban de llegar esta mañana». Luis sonrió. «Me los llevo todos». Fernanda rió. «¿Todos? ¿Tienes un evento especial?» «Digamos que quiero llenar mi casa de luz», dijo él, devolviendo la sonrisa. Mientras Fernanda preparaba los girasoles, Luis sintió el impulso de conocer más sobre ella. ¿Siempre has vendido flores? Sí, es el negocio de mi familia. Mis abuelos comenzaron en este mismo lugar. Para mí, es más que un trabajo, es una pasión. Luis asintió, admirando su dedicación. Es admirable. No muchos pueden decir que aman lo que hacen. Fernanda lo miró con curiosidad. ¿Y tú a qué te dedicas, Luis? Soy empresario. Tengo algunas empresas en la ciudad. Debe ser interesante, comentó ella, sin muestra de impresión. Aunque parece un trabajo muy ocupado. Lo es, admitió Luis. A veces demasiado. En ese momento, sonó el teléfono de Luis. Era una llamada de su asistente, recordándole sobre una reunión pendiente. «Debo irme», dijo con pesar. «Pero me encantaría seguir hablando contigo». «Cuando gustes», respondió Fernanda con sinceridad. «Siempre estoy aquí». Luis tomó los girasoles y se despidió. De camino al auto, sentía una alegría que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Había algo en Fernanda que lo atraía de una manera nueva y refrescante. Mientras el auto se alejaba, Luis tomó una decisión.
Haria to do lo posable por conocer mejor esa encantadora florista que había capturado su atención y, quizás, encontrar en su mundo la autenticidad que tanto anhelaba. Después de su encuentro con Fernanda, Luis no podía dejar de pensar en ella. Mientras se encontraba en reuniones importantes o en eventos sociales de alto perfil, su mente divagaba constantemente hacia la esquina donde la florista vendía sus coloridas flores. ¿Qué era lo que lo fascinaba tanto? Había algo en su sencillez, en su forma de vivir, que lo hacía cuestionar su propia existencia. Luis llevaba años acostumbrado a una vida de lujos. Los mejores restaurantes, viajes exclusivos y compañías distinguidas formaban parte de su rutina. Sin embargo, en las últimas semanas, todo eso parecía carecer de sentido. Las conversaciones vacías y los eventos superficiales ya no le interesaban tanto como antes. A veces, se preguntaba si realmente conocía a las personas con las que compartía su día a día. Decidido a profundizar en este nuevo sentimiento, Luis comenzó a buscar más excusas para visitar a Fernanda. Un día, mientras su chofer lo llevaba a una reunión importante, Luis pidió que tomara una ruta diferente. Pasaron de nuevo por la esquina donde Fernanda trabajaba, y ahí estaba ella, organizando sus flores con la misma dedicación de siempre. Luis no pudo resistirse. «Carlos, detente un momento», dijo a su chofer. Bajó del auto con un ramo en mente, pero lo que realmente quería era verla de nuevo. «Hola, Fernanda», saludó Luis con una sonrisa. «¿Cómo estás hoy?» Fernanda lo miró sorprendida, pero le devolvió la sonrisa. «Hola, Luis. Estoy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo van las cosas en tu mundo de negocios?» Luis rió suavemente. «Van, ocupadas, como siempre. Pero necesitaba un respiro. Y tus flores siempre parecen traer algo de paz». «Me alegra escuchar eso», respondió Fernanda, mientras recogía algunas rosas recién cortadas. «A veces, un poco de naturaleza es justo lo que necesitamos». «Definitivamente», asintió Luis. «De hecho, estuve pensando, ¿alguna vez has considerado abrir una tienda de flores más grande? Con tu talento, podrías llegar lejos». Fernanda se detuvo por un momento, sorprendida por la pregunta. «Nunca lo he pensado realmente», admitió. «Me gusta este lugar. Aquí crecí, y siento que pertenezco a esta esquina». Luis la miró, fascinado por su sinceridad. «Pero tienes tanto potencial. Con un poco de inversión, podrías expandirte y llevar tus flores a más personas». Fernanda sonrió amablemente, pero negó con la cabeza. «Aprecio la oferta, Luis, pero no es lo que busco. Estoy contenta con lo que tengo. Este negocio es pequeño, pero es mío. Lo construí con mis propias manos, y prefiero que siga siendo así». Luis sintió un leve desconcierto. Nadie antes había rechazado una oferta de ese tipo. Para él, el dinero y el éxito eran la forma de avanzar, de mejorar las cosas. Pero Fernanda veía el mundo de una manera diferente. Su simplicidad era lo que la hacía especial, y Luis comenzaba a entenderlo. «Lo respeto», dijo finalmente. «Solo quería que supieras que, si alguna vez cambias de opinión, me encantaría ayudarte». «Gracias, Luis», respondió ella con una sonrisa cálida. «Pero, por ahora, prefiero seguir como estoy. Este es mi lugar». Luis asintió, reconociendo que, aunque sus mundos eran diferentes, había algo en Fernanda que lo hacía regresar una y otra vez. Era como si, con ella, pudiera ser el mismo, sin las máscaras que solía usar en su vida diaria. Antes de despedirse, Luis compró otro ramo de flores, esta vez de girasoles. Mientras se alejaba en su auto, no podía evitar reflexionar sobre lo que Fernanda le había dicho. ¿Sería posible que la felicidad no dependiera del éxito o del dinero, sino de algo mucho más simple y auténtico? Fernanda lo había hecho cuestionarse todo lo que había valorado hasta ahora. Esa noche, mientras cenaba solo en su apartamento, Luis miró los girasoles que adornaban su mesa. A pesar de todo el lujo que lo rodeaba, era ese ramo sencillo lo que llenaba de vida su hogar. Y, más allá de las flores, estaba el recuerdo de Fernanda, la florista que, sin saberlo, había empezado a transformar su mundo. Los días pasaron, y Luis no dejaba de visitar a Fernanda en su esquina habitual. Siempre encontraba una excusa para comprarle más flores, aunque no las necesitara. Su fascinación por ella iba más allá de la belleza de las flores que vendía. Se trataba de la tranquilidad y el sentido de propósito que Fernanda irradiaba. Un día, mientras Fernanda envolvía un ramo de tulipanes para él, Luis no pudo contener sus pensamientos por más tiempo.
He estado pensando en lo que hablamos la última vez. Comenzó, intentando sonar casual. Sobre tu negocio de flores. Fernanda levantó la vista, con una expresión curiosa. Ah, ¿sí? ¿Qué estuviste pensando? Luis respiró hondo antes de hablar. Sigo creyendo que tienes un gran talento y potencial. Con una pequeña inversión, podrías tener una floristería mucho más grande, en una zona más transitada de la ciudad. Imagínate, podrías contratar a más personas, distribuir tus flores a más lugares y hacer crecer tu negocio. Fernanda escuchó con atención mientras continuaba envolviendo los tulipanes, pero no dijo nada de inmediato. Luis interpretó su silencio como una señal de duda, así que decidió continuar. Podrías tener tu propia tienda en el centro. Podríamos diseñarla para que se vea moderna, con una gran variedad de flores. Yo me encargaría de la inversión inicial, claro, y tú podrías dirigir todo como siempre has hecho. No cambiarías nada, excepto por el tamaño y las oportunidades que tendrías. Finalmente, Fernanda lo interrumpió con una suave risa. Agradezco mucho tu interés, Luis. De verdad lo hago. Pero ya te lo dije antes, no estoy interesada en expandir mi negocio. Luis frunció el ceño, sorprendido por la respuesta. ¿Por qué no? Es una gran oportunidad. Podrías hacer que tu pasión llegue a más personas. Imagínate lo que podrías lograr. Fernanda lo miró con amabilidad, pero con firmeza. Luis, no estoy buscando hacer crecer mi negocio. Amo lo que hago aquí. Este lugar, esta esquina, es parte de mí. No me importa, si nunca lego a tener una gran floristería. Lo que importa para mí es estar en contacto con las personas, vender mis flores directamente y seguir con lo que he construido con mis propias manos. Luis se quedó en silencio, sin saber qué decir. Nadie en su vida había rechazado una oferta de ese tipo. Estaba acostumbrado a resolver problemas con dinero y a que las personas aceptaran sus ideas sin cuestionarlas. Pero Fernanda era diferente. Su negativa no era una resistencia al cambio, era una afirmación de su identidad, de lo que valoraba realmente. Entiendo, dijo finalmente, aunque en realidad no estaba seguro de entenderlo por completo. Solo quería ofrecerte algo que pensé que te podría beneficiar. Fernanda asintió con una sonrisa. Lo sé, y te lo agradezco. Eres muy generoso. Pero para mí, este pequeño negocio es más que suficiente. Me hace feliz tal como es. Luis la observó por unos momentos, intentando procesar lo que ella decía. ¿Entonces no te interesa en lo absoluto crecer? ¿Ni un poquito? Fernanda soltó una ligera carcajada. No, Luis. No todo en la vida se trata de crecimiento o éxito en términos de números. Para mí, el éxito es hacer lo que amo cada día y tener suficiente para vivir dignamente. Luis asintió lentamente, comenzando a comprender lo que ella quería decir. Estaba tan acostumbrado a medir el éxito por la cantidad de dinero que ganaba o por los negocios que podía expandir, que había olvidado que para otras personas, el éxito podía significar algo completamente diferente. Bueno, dijo con una sonrisa, entonces seguiré viniendo a esta esquina a comprarte flores. Espero que no te canses de verme. Fernanda rió suavemente. No creo que eso pase. Siempre eres bienvenido aquí, Luis. Mientras Luis tomaba los tulipanes y se dirigía hacia su auto, algo en él había cambiado. La conversación con Fernanda le había abierto los ojos a una nueva forma de ver la vida, una en la que no todo giraba en torno a la ambición o el crecimiento financiero. Por primera vez, comenzó a cuestionar si todo lo que había perseguido durante tantos años realmente le había traído la satisfacción que creía. De camino a casa, con los tulipanes en el asiento trasero, Luis sintió que algo había comenzado a moverse dentro de él. Tal vez Fernanda tenía razón. Tal vez había más en la vida que solo el éxito material. Tal vez, lo que realmente importaba era encontrar aquello que te llenara el corazón, como las flores llenaban de color las esquinas grises de la ciudad. Las palabras de Fernanda resonaban en la mente de Luis mientras el auto se deslizaba por las calles hacia su apartamento. ¿Cómo era posible que alguien rechazara una oportunidad de crecer, de tener más, de llegar más lejos? Para él, la vida siempre había sido una carrera hacia la cima, y ahora se encontraba frente a una mujer que no solo parecía rechazar esa idea, sino que la abrazaba con una serenidad que lo desconcertaba. Aquella noche, mientras observaba las flores que había comprado en la mesa de su comedor, Luis comenzó a preguntarse si su forma de medir el éxito era realmente la correcta. Desde joven, se había esforzado por construir un imperio empresarial. Se sentía orgulloso de cada logro y de cada paso que había dado en el mundo de los negocios.
Sin embargo, ahora, enfrentado a la simplicidad con la que Fernanda veía la vida, sentía que todo lo que había conseguido de alguna manera perdía su brillo. Se sirvió una copa de vino, como hacía cada noche, y se dejó caer en su sillón favorito. Observó el horizonte de la ciudad a través de las enormes ventanas de su apartamento, y por primera vez, sintió que algo no estaba bien. Era realmente feliz? Tenía todo lo que siempre había soñado: un apartamento lujoso, autos costosos, y una reputación impecable en el mundo empresarial. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de él se sentía incompleto. Fernanda, con su negocio modesto y su vida sencilla, parecía estar en paz consigo misma. Luis no podía evitar sentirse atraído por esa autenticidad, pero también le resultaba imposible ignorar el conflicto interno que empezaba a surgir. ¿Cómo alguien como él, que había pasado toda su vida persiguiendo más, podía entender o aceptar una vida en la que más no era la meta? Los días siguientes fueron una mezcla de reuniones y eventos que parecían agotarlo más de lo habitual. Mientras asistía a cenas y firmaba contratos, su mente siempre regresaba a Fernanda, a su sonrisa sincera y a la tranquilidad que ella irradiaba. En esos momentos, Luis se preguntaba si estaba persiguiendo la felicidad en el lugar equivocado. Una tarde, mientras miraba la agenda repleta de compromisos, decidió tomarse el resto del día libre. No podía soportar otra reunión superficial ni otra conversación vacía. Se dirigió a la esquina donde sabía que Fernanda estaría, y la encontró, como siempre, rodeada de flores y atendiendo a sus clientes con una sonrisa. «Hola, Fernanda», saludó Luis al acercarse, esta vez con un tono más relajado. «Hola, Luis», respondió ella, notando un cambio en su semblante. «Hoy llegaste más temprano que de costumbre. ¿Todo bien?» Luis asintió. Solo necesitaba un descanso del trabajo. Pensé que sería buena idea venir aquí y ver tus flores. Siempre logran calmarme. Fernanda sonrió mientras organizaba unos lirios. Me alegra escuchar eso. A veces, lo único que necesitamos es un poco de naturaleza para desconectarnos de todo lo demás. Luis tomó una flor y la observó en silencio por un momento. He estado pensando mucho en lo que dijiste la última vez, sobre tu negocio y cómo prefieres mantenerlo pequeño. Fernanda dejó lo que estaba haciendo y lo miró con atención. ¿Y qué has pensado? Que tal vez tienes razón, dijo Luis, sorprendiéndose a sí mismo al pronunciar esas palabras. Tal vez no todo en la vida tiene que ver con crecer, expandirse o conseguir más. Quizás la verdadera felicidad está en encontrar algo que te haga sentir pleno, sin importar si es grande o pequeño. Fernanda lo observó con una mirada comprensiva. No es fácil ver las cosas de esa manera, especialmente cuando vienes de un mundo donde el éxito se mide de otra forma. Luis asintió. Eso es lo que más me cuesta. Estoy acostumbrado a perseguir siempre el siguiente gran objetivo, pero contigo, no sé, me haces ver que tal vez he estado buscando los lugares equivocados. Fernanda sonrió suavemente. No creo que haya un lugar correcto o incorrecto para buscar, Luis. Creo que todos tenemos nuestro propio camino. El mío está aquí, en esta esquina, con mis flores. Y el tuyo, bueno, tal vez es hora de que te detengas un momento y descubras cuál es. Luis se quedó en silencio, reflexionando sobre lo que ella acababa de decir. Sabía que sus palabras eran ciertas, pero también sabía que cambiar su forma de ver la vida no sería fácil. Sin embargo, algo en él empezaba a abrirse a esa posibilidad, a la idea de que tal vez la vida que había construido no era la única forma de encontrar sentido. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Luis compró algunas flores más, esta vez sin la intención de impresionar ni de tener una excusa para hablar con Fernanda. Simplemente quería llevarse un poco de la paz que ella siempre lograba transmitirle. Y mientras se alejaba, sintió que su mente estaba más clara que antes, aunque aún había muchas preguntas que necesitaba responder. La lucha interna entre su antiguo yo y la nueva perspectiva que comenzaba a formarse en su interior lo tenía en constante reflexión. Luis sabía que tenía mucho que aprender, y tal vez, con la ayuda de Fernanda, podría encontrar un equilibrio que hasta entonces había eludido en su vida. Con el tiempo, las visitas de Luis a la esquina de Fernanda se volvieron más frecuentes. Cada vez que tenía un momento libre o se sentía abrumado por las exigencias de su vida empresarial, encontraba consuelo en el breve respiro que las flores y la conversación con Fernanda le ofrecían. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que su círculo social comenzara a notar su inusual comportamiento. Una tarde, mientras Luis se encontraba en una cena de negocios en un exclusivo restaurante de la ciudad, algunos de sus amigos más cercanos comenzaron a hacer preguntas. «¿Y qué pasa contigo últimamente, Luis?», preguntó Ignacio,
un viejo compañero de negocios que había estado observando a Luis con curiosidad. Te hemos visto menos en los eventos importantes, y se rumorea que te has estado interesando en una florista. ¿Es eso cierto? Luis, tomando un sorbo de su vino, esbozó una sonrisa despreocupada. Solo estoy tomando un respiro. Todos necesitamos desconectar de vez en cuando. Ignacio rió, pero su tono era más burlón que amistoso. ¿Un respiro con una florista? Vamos, Luis, tú eres uno de los empresarios más exitosos de la ciudad. Podrías estar con cualquier persona. No entiendo qué haces pasando el tiempo con alguien que no está a tu nivel. Las palabras de Ignacio lo incomodaron, pero Luis mantuvo la calma. Sabía que, en su círculo, las relaciones solían basarse en estatus y conveniencia, y era raro que alguien como Fernanda, con su estilo de vida sencillo, fuera vista como una opción adecuada. Fernanda es una persona increíble, respondió Luis con serenidad. Tiene una pasión por lo que hace que he encontrado en muy pocas personas. Sus amigos intercambiaron miradas, claramente desconcertados. No lo tomes a mal, Luis, intervino Claudia, una de las invitadas en la mesa, pero no parece estar a la altura de tu estilo de vida. No me malinterpretes, seguro que es una buena persona, pero, ¿una florista? No es alguien con quien esperaría verte. Luis sintió como la incomodidad crecía en su interior. Sabía que sus amigos no lo decían con mala intención, pero sus comentarios solo reflejaban lo superficiales que podían ser. Sin embargo, lo que más le molestaba era la pequeña duda que empezaba a surgir en su propia mente. ¿Realmente podía Fernanda encajar en su mundo? Y, lo más importante, ¿quería él seguir perteneciendo a ese mundo? Lo sé, Claudia, pero a veces las cosas más simples son las que más valor tienen, replicó Luis con un tono firme. Y Fernanda me ha enseñado mucho sobre eso. Ignacio soltó una risa sarcástica. Vamos, Luis, no seas ridículo. Sabes que el éxito está en rodearte de personas que puedan aportarte algo. No puedes construir una vida con alguien que no entiende lo que es vivir a este nivel. Luis apretó los dientes, tratando de mantener la calma. El éxito no lo es todo, Ignacio. A veces hay cosas más importantes. Claudia, siempre la mediadora, intervino con una sonrisa. Bueno, al final del día, lo importante es que seas feliz, Luis. Pero piénsalo bien. A veces, las diferencias entre dos personas pueden ser más grandes de lo que parecen. La conversación se desvió hacia otros temas, pero las palabras de sus amigos siguieron resonando en la mente de Luis. Aunque sabía que no compartía su visión del mundo, no podía evitar preguntarse si tenían algo de razón. ¿Estaba siendo ingenuo al pensar que una relación con Fernanda podría funcionar? Sus mundos eran tan diferentes, y no estaba seguro de cómo podrían reconciliar esas diferencias. Al llegar a casa esa noche, Luis se dejó caer en su cama, exhausto tanto física como mentalmente. Los comentarios de sus amigos habían despertado viejas inseguridades. Durante años, había vivido según las reglas del éxito, rodeado de personas que medían el valor en términos de poder y dinero. Fernanda no encajaba en ese molde, y tal vez eso era precisamente lo que más le atraía de ella. Pero ahora, frente a la presión de su entorno, comenzaba a dudar. A la mañana siguiente, se despertó con una sensación de incertidumbre. ¿Estaba dispuesto a desafiar las expectativas de su círculo social y seguir lo que su corazón le decía? O peor aún, ¿podría arriesgarse a perder a Fernanda si las diferencias entre ellos se volvían demasiado grandes? Decidió no pensarlo más. En lugar de quedarse atrapado en sus pensamientos, tomó una decisión: iría a ver a Fernanda. Necesitaba estar con ella, escuchar su risa, sentir su serenidad. Sabía que, en su presencia, las dudas se desvanecían. Al llegar a la esquina donde Fernanda siempre estaba, la encontró organizando sus flores, como de costumbre. Al verlo, ella lo saludó con una sonrisa cálida. «Hola, Luis», dijo. «Llegas justo a tiempo. Acabo de recibir unas flores nuevas que creo que te gustarán». Luis intentó devolverle la sonrisa, pero ella notó de inmediato que algo no estaba bien. «¿Estás bien?», preguntó con preocupación. Luis suspiró. «He estado pensando en algunas cosas», admitió, sin saber cómo empezar a explicar lo que sentía. «Sobre nosotros, y si realmente podemos hacer que esto funcione». Fernanda lo miró en silencio, esperando que él continuara. Luis se sentía vulnerable, algo que no estaba acostumbrado a mostrar, pero con Fernanda, sentía que podía ser honesto. «Mis amigos no entienden por qué paso tanto tiempo contigo.
Piensan que somos demasiado diferentes, que nuestros mundos no se mezclan. Fernanda asintió lentamente. Entiendo lo que dices. Y sí, venimos de mundos distintos. Pero eso no significa que no podamos encontrar un punto en común, Luis. Solo depende de nosotros. Luis la observó por un momento, admirando su fuerza y su confianza. Tal vez ella tenía razón. Tal vez lo único que importaba era lo que ellos dos decidieran, no lo que el mundo esperara de ellos. Pero aún así, no podía evitar sentir el peso de la presión social que lo rodeaba. Fernanda, siempre perceptiva, sonrió suavemente. Al final, tú eres el que decide qué es lo que realmente quieres, Luis. No tus amigos, ni el dinero, ni el éxito. Tú. Las palabras de Fernanda seguían resonando en la mente de Luis mientras regresaba a casa. Aquella tarde, después de su conversación, sintió que algo comenzaba a aclararse dentro de él. Fernanda, con su serenidad, había mostrado una verdad que Luis, por tanto tiempo atrapado en su propio mundo, no había sido capaz de ver. La verdadera riqueza no siempre se mide en dinero o en logros materiales, sino en paz interior y en la satisfacción que proviene de hacer lo que uno ama. Al día siguiente, Luis decidió que necesitaba conocer más a fondo la vida de Fernanda, entender mejor cómo veía el mundo. Durante semanas, había estado visitándola, pero siempre desde su perspectiva de empresario. Esta vez, quería dejar atrás esa máscara y sumergirse en el mundo de Fernanda, ese pequeño universo que ella había creado en su esquina llena de flores. Al llegar, encontró a Fernanda colocando un nuevo lote de flores en su puesto. Aunque el ruido de la ciudad y el tráfico incesante lo rodeaban, había algo en ese pequeño rincón que parecía estar desconectado de todo. Las flores, organizadas con cuidado, brillaban bajo el sol de la tarde, y el rostro de Fernanda mostraba una paz que contrastaba con el caos urbano. «Hola, Luis», lo saludó ella con su habitual sonrisa. «Hoy llegas temprano. Un día libre». Luis rió suavemente. «Más o menos. Decidí que quería pasar un poco más de tiempo aquí, en tu mundo. Tal vez aprender algo nuevo». Fernanda levantó una ceja, divertida. ¿Mi mundo? No sé si es tan interesante como el tuyo. Luis negó con la cabeza. Es más interesante de lo que crees. Quiero saber más sobre ti, Fernanda. ¿Cómo empezaste a trabajar aquí? ¿Por qué las flores? Fernanda se tomó un momento para organizar unas rosas mientras pensaba en su respuesta. Bueno, este negocio ha sido parte de mi vida desde que tengo memoria. Mis abuelos comenzaron a vender flores en esta misma esquina hace muchos años. Mis padres continuaron con la tradición, y cuando ellos ya no pudieron hacerlo, me hice cargo yo. Luis la observó con interés. Entonces, esto ha estado en tu familia por generaciones. Sí, es parte de nuestra historia, respondió Fernanda con un toque de orgullo. No es el negocio más grande ni el más lucrativo, pero es nuestro. Y para mí, tiene un valor que va más allá del dinero. Cada flor que vendo me recuerda de dónde vengo y lo que mis abuelos y padres sacrificaron para mantener esto en pie. Luis la escuchaba con admiración. No podía evitar sentir una profunda conexión con lo que Fernanda decía. En su mundo, todo se trataba de resultados y ganancias, pero para ella, cada día era una oportunidad de honrar su pasado y mantener vivo el legado de su familia. Eso es algo que admiro de ti, dijo Luis. Tu capacidad para encontrar significado en lo que haces, incluso si no te hace rica. Fernanda rió suavemente. ¿Rica? Luis, soy rica a mi manera. Tal vez no tenga una cuenta bancaria enorme, pero tengo algo que el dinero no puede comprar, la tranquilidad de saber que estoy haciendo lo que amo, a mi manera. Luis sonrió. Tienes razón. Y eso es algo que me ha costado entender. Durante el resto de la tarde, Luis ayudó a Fernanda en su puesto. Ella le enseñó a organizar los ramos, a tratar las flores con cuidado y a atender a los clientes que pasaban. Para Luis, fue una experiencia completamente nueva. No se trataba de cerrar tratos millonarios ni de planear la próxima gran inversión, sino de algo mucho más simple, disfrutar del presente. Mientras trabajaban juntos, Fernanda le contó más sobre su vida. Habló de sus padres, que le habían enseñado el valor del trabajo honesto y de la importancia de nunca perder de vista quién era. Le explicó cómo, para ella, cada flor que vendía era un pequeño acto de conexión con las personas, una forma de compartir un poco de belleza en un mundo que a menudo podía ser gris y desalentador. Luis no podía evitar sentir una mezcla de admiración y envidia. Fernanda tenía una claridad y una paz que él, con todo su éxito, no había logrado encontrar. A lo largo de su vida,
Había perseguido un objetivo tras otro, siempre buscando más, pero nunca se había detenido a disfrutar realmente de lo que ya tenía. Me gustaría poder ver el mundo como lo haces tú, admitió Luis mientras acomodaba unas margaritas en un ramo. Para ti, todo parece más simple, más claro. Fernanda sonrió. No es que sea más simple, Luis. Solo es diferente. Todos tenemos nuestras propias luchas, pero creo que la clave está en encontrar lo que realmente nos hace felices y aferrarnos a ello, sin importar lo que el mundo nos diga. Luis asintió, reflexionando sobre sus palabras. Tal vez, después de todo, lo que él había estado buscando no se encontraba en sus empresas o en su estatus social. Tal vez lo que realmente importaba era encontrar ese lugar de paz y satisfacción que Fernanda había logrado crear para sí misma. Mientras el sol comenzaba a ponerse y la ciudad empezaba a apagarse, Luis se dio cuenta de que, en ese pequeño puesto de flores, había encontrado algo que no sabía que necesitaba, una nueva perspectiva. Y tal vez, solo tal vez, ese era el primer paso hacia la felicidad que tanto había buscado. Después de pasar la tarde ayudando a Fernanda en su puesto de flores, Luis no podía dejar de pensar en todo lo que había aprendido ese día. Estaba fascinado no solo por la simplicidad de su vida, sino también por la profunda satisfacción que ella encontraba en cada pequeña cosa. Era una sensación que le resultaba completamente ajena, pero que cada vez más deseaba entender. Los días siguientes, Luis trató de acercarse a Fernanda de una manera diferente. Ya no se trataba solo de comprar flores o hacer preguntas superficiales. Ahora quería profundizar en la conexión que estaba comenzando a sentir. Había algo en ella que lo hacía cuestionarse sus propias prioridades, y sin darse cuenta, Luis comenzaba a pensar en un futuro donde Fernanda podía tener un papel importante. Una tarde, después de haber cancelado una reunión importante, Luis llegó nuevamente al puesto de Fernanda. Ella lo saludó con una sonrisa, como siempre. «Hola, Luis. Estás llegando más temprano últimamente», comentó mientras envolvía un ramo de flores para otro cliente. «Es verdad», admitió Luis, sonriendo. «Creo que estoy empezando a disfrutar de este lugar más de lo que imaginé». Fernanda rió suavemente. «Bueno, siempre es un placer tenerte aquí. ¿En qué puedo ayudarte hoy? ¿Otro ramo para decorar tu apartamento?». Luis negó con la cabeza. «No esta vez. De hecho, pensé que tal vez podríamos ir a tomar un café cuando termines aquí. Me gustaría conocerte más fuera de esta esquina, si no te molesta». Fernanda lo miró, ligeramente sorprendida. Hasta ese momento, Luis siempre había sido un cliente que se convertía en amigo, pero esta invitación era diferente. Era más personal. No estaba segura de qué sentir al respecto, pero también sabía que había algo en Luis que la intrigaba. «Bueno, no suelo salir mucho después de trabajar», respondió con una sonrisa tímida. «Pero un café suena bien». Luis sintió un pequeño alivio ante su respuesta y esperó pacientemente mientras Fernanda terminaba su día. Cuando finalmente guardó sus cosas y cerró su puesto, caminaron juntos hacia una pequeña cafetería cercana. El ambiente en la cafetería era cálido y acogedor, en marcado contraste con el bullicio de la ciudad que los rodeaba. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, desde donde podían ver la vida pasar mientras disfrutaban de un respiro del ritmo acelerado de la ciudad. «Entonces, Luis», comenzó Fernanda, con una sonrisa divertida. «Ya sabes bastante sobre mí y mi vida de florista. ¿Qué hay de ti?». «No sé mucho sobre tu mundo, excepto que estás muy ocupado y siempre vestido impecablemente». Luis rió. «Bueno, no hay mucho de qué hablar», dijo con humildad. «Llevo años en el mundo de los negocios. Mi día a día está lleno de reuniones, decisiones y, claro, más reuniones. Construí algunas empresas, hice algunos buenos tratos, y aquí estoy». «¿Eso te hace feliz?», preguntó Fernanda, sin rodeos. La pregunta lo tomó por sorpresa. «No porque nunca la hubiera escuchado antes, sino porque, viniendo de Fernanda, tenía un peso diferente». En su mundo de empresarios, era normal decir que el éxito y el dinero traían felicidad. Pero sabía que esa no era la respuesta que Fernanda esperaba. «Solía pensar que sí», admitió, bajando la mirada hacia su taza de café. «Siempre he estado enfocado en ser exitoso, en construir algo grande. Pero últimamente me pregunto si eso es realmente lo que necesito para ser feliz». Fernanda asintió en silencio, dándole espacio para continuar. «No sé si es porque te conocí, o porque estoy en un punto de mi vida en el que me cuestiono todo, pero siento que he estado persiguiendo cosas que tal vez no me llenan como creía», continuó Luis. «Tú me hiciste ver que hay otra forma de vivir, una forma que no había considerado».
Fernanda sonrió con calidez. Me alegra saber que te he hecho pensar en eso. Pero, Luis, no quiero que creas que tienes que cambiar por mí o por lo que hago. Todos tenemos nuestro propio camino. Lo sé, respondió Luis. Y no se trata de cambiar por ti. Creo que es algo que ya venía sintiendo desde hace un tiempo, pero conocerte me ayudó a entenderlo mejor. Hubo un momento de silencio entre ambos, pero no era incómodo. Era como si, en ese breve intercambio, hubieran llegado a una nueva comprensión el uno del otro. Para Luis, este acercamiento era más que una simple conversación. Era un paso hacia una vida que aún estaba tratando de descifrar, pero que intuía podría ser más satisfactoria de lo que había conocido hasta ahora. ¿Y tú?, preguntó Luis de repente. ¿Alguna vez pensaste en dejar las flores y hacer algo más? Fernanda se quedó pensativa por un momento. No realmente. No porque no pueda, sino porque esto es lo que amo hacer. No me veo haciendo otra cosa. Mis padres y abuelos trabajaron duro para que este pequeño negocio sobreviviera, y me siento conectada a eso. No es un trabajo glamoroso, pero me llena de alegría. Luis sonrió, admirando la claridad con la que Fernanda veía su vida. Esa es una de las cosas que más me gusta de ti. Sabes lo que quieres, y no dejas que nada ni nadie te desvíe de eso. Fernanda lo miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. Gracias, Luis. Y tú, bueno, creo que también estás comenzando a descubrir lo que realmente quieres. Solo necesitas tiempo. Pasaron el resto de la tarde conversando sobre la vida, los sueños y las pequeñas cosas que les daban alegría. La conexión entre ellos crecía de manera natural, sin necesidad de forzar nada. Luis sentía que, por primera vez en mucho tiempo, podía ser completamente honesto, sin preocuparse por impresionar a nadie o por cumplir con las expectativas de los demás. Al final de la noche, mientras la ciudad se sumergía en el silencio, Luis la acompañó de regreso a su esquina. Aunque el café había terminado, Luis sabía que esta conexión era solo el comienzo de algo mucho más profundo. Gracias por el café, dijo Fernanda, sonriendo mientras se preparaba para despedirse. Gracias a ti por aceptar, respondió Luis. Nos vemos mañana, ¿verdad? Fernanda asintió. Claro, como siempre. Luis se despidió con una sonrisa, sintiendo que su mundo, tal como lo conocía, estaba cambiando. Y por primera vez en mucho tiempo, ese cambio lo emocionaba. A medida que las visitas y conversaciones entre Luis y Fernanda se hicieron más frecuentes, la conexión entre ellos crecía. Sin embargo, a pesar de la cercanía que estaban desarrollando, Luis sabía que aún había algo que los separaba. Había un obstáculo invisible, una barrera que no podía romper tan fácilmente, la diferencia entre sus mundos. Una tarde, mientras caminaban juntos por un parque cercano, Luis decidió que era el momento de ser completamente honesto con Fernanda. Sabía que hasta ahora, aunque se habían acercado bastante, no había compartido del todo su verdadero mundo con ella. Era algo que lo inquietaba. ¿Cómo podría construir una relación genuina si una parte de él seguía escondida? Fernanda, comenzó mientras se detenían junto a un banco bajo la sombra de un árbol, hay algo que quiero decirte. Algo que probablemente ya sabes, pero que siento que necesito aclarar. Fernanda lo miró con curiosidad, pero también con una leve preocupación. Dime, Luis, ¿qué pasa? Luis tomó aire, preparando las palabras con cuidado. Hasta ahora, siempre hemos hablado de ti, de tu vida, de lo que amas hacer. Y me encanta eso. Me encanta aprender sobre ti y sobre lo que te hace feliz. Pero siento que hay una parte de mí que no he compartido del todo. Fernanda frunció el ceño ligeramente, pero mantuvo su mirada en él, escuchando con atención. Sabes que soy empresario, que tengo algunas empresas. Pero lo que no hemos discutido es cómo eso afecta mi vida. Mi mundo está lleno de compromisos, de responsabilidades y de expectativas. A veces siento que, por más que quiera alejarme de eso, siempre me atrae de vuelta. Fernanda asintió lentamente, entendiendo hacia dónde iba la conversación. ¿Sientes que no puedes ser tú mismo en ese mundo? Exactamente, respondió Luis, sorprendido por lo bien que ella lo comprendía. Por eso me gusta estar contigo. Porque contigo, siento que puedo ser yo mismo. Pero también me preocupa que algún día esa parte de mi vida termine interfiriendo entre nosotros. Fernanda lo observó en silencio por un momento antes de hablar. Luis, todos tenemos nuestras propias cargas, nuestras propias responsabilidades. No espero que cambies quien eres o lo que haces por mí. Pero sí quiero que seas honesto contigo mismo. Si estar en ese mundo te hace infeliz,
entonces tal vez es algo que debas reconsiderar. Pero no quiero que sientas que tienes que dejarlo todo por mí. Luis asintió, reconociendo la sabiduría en sus palabras. No quiero dejarlo todo. Solo quiero encontrar un equilibrio, y no estoy seguro de cómo hacerlo. Fernanda sonrió suavemente. Eso es algo que tendrás que descubrir por ti mismo. Yo estaré aquí, a tu lado, pero el equilibrio lo tienes que encontrar tú. Luis se sintió aliviado al escuchar esas palabras, pero al mismo tiempo, una sensación de vulnerabilidad lo invadió. Estaba mostrando a Fernanda una parte de él que normalmente mantenía oculta. Para alguien tan exitoso como él, admitir inseguridades no era fácil, pero con Fernanda se sentía seguro de hacerlo. Gracias, dijo finalmente, tomando su mano por un breve momento. Por entenderme. Fernanda le devolvió el gesto con una sonrisa cálida. No tienes que agradecerme nada, Luis. Estoy aquí porque quiero estar. Pero también quiero que sepas que no espero nada de ti más allá de lo que puedas ofrecer honestamente. La conversación los acercó aún más, pero también dejó a Luis con la sensación de que el verdadero reto estaba por venir. Aunque Fernanda lo aceptaba tal como era, él sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar la realidad de su vida empresarial y encontrar una manera de integrar esos dos mundos, o de lo contrario, corría el riesgo de perder algo muy valioso. Esa noche, al regresar a su apartamento, Luis se quedó mirando la ciudad desde la ventana, como solía hacerlo. Pero esta vez, la vista de los edificios y luces no lo llenaba de satisfacción. En lugar de eso, sentía una creciente inquietud. Quería ser parte del mundo de Fernanda, pero no podía ignorar su propia realidad. Sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentar esa disyuntiva y decidir qué camino seguir. Y aunque Fernanda le había ofrecido su apoyo incondicional, Luis comprendía que el verdadero desafío era consigo mismo. Con ese pensamiento en mente, decidió que, en los próximos días, trataría de encontrar ese equilibrio del que habían hablado. Ya no se trataba solo de impresionar a Fernanda o de demostrar que podía adaptarse a su vida. Se trataba de descubrir qué era lo que realmente quería para sí mismo. Mientras se preparaba para dormir, una pregunta rondaba su mente. ¿Podría encontrar una forma de mantener ambos mundos sin sacrificar la autenticidad que había encontrado con Fernanda? Los días pasaron y Luis, cada vez más decidido a encontrar un equilibrio entre su vida empresarial y su relación con Fernanda, comenzó a enfrentarse a los retos que venían con ello. Aunque disfrutaba de los momentos que pasaba con ella, sabía que el mundo que había construido a lo largo de los años era complejo y demandante. Y aunque Fernanda lo aceptaba tal como era, una parte de Luis sentía que debía ofrecerle más. Un día, mientras caminaban por el parque, Luis decidió abordar un tema que había estado rondando su mente desde hacía algún tiempo. Había estado pensando en cómo podría mejorar la vida de Fernanda y ayudarla a expandir su negocio sin cambiar quién era ella. Quizás, si lograba encontrar una manera de combinar sus habilidades empresariales con la pasión de Fernanda por las flores, ambos podrían salir beneficiados. Fernanda, comenzó Luis mientras caminaban bajo la sombra de unos árboles, he estado pensando mucho en ti, en lo que haces y en cómo podría ayudarte a crecer. Sé que amas lo que haces aquí, en la esquina, pero tengo una idea que podría llevar tu negocio a otro nivel sin cambiar lo que es esencial para ti. Fernanda lo miró con curiosidad, pero también con cautela. Sabía que Luis siempre había tenido una mentalidad empresarial, y aunque lo admiraba por eso, había dejado claro que no quería expandir su negocio de una manera que lo convirtiera en algo impersonal. ¿De qué se trata?, preguntó con una sonrisa, pero con un ligero tono de precaución. Luis sonrió, tratando de mostrar entusiasmo. He estado investigando un poco y creo que podrías abrir una floristería en línea. Podrías vender tus flores a personas en toda la ciudad, o incluso en otros lugares, sin tener que cambiar tu puesto aquí. Yo podría ayudarte a organizar todo, desde el sitio web hasta las entregas. Es una forma de crecer sin perder lo que ya tienes. Fernanda escuchó en silencio mientras Luis hablaba, pero en su rostro se dibujaba una expresión que no era de entusiasmo. Luis, enfocado en su idea, no lo notó de inmediato. Podrías mantener tu rincón, como siempre, pero también podrías llegar a más gente, continuó Luis, convencido de que esta era una solución perfecta. Piensa en cuántas personas disfrutarían de tus flores, incluso si no pueden pasar por aquí. Finalmente, Fernanda lo interrumpió con un tono suave, pero firme. Luis, te agradezco mucho por pensar en mí y por querer ayudarme, pero, ya te lo he dicho antes. No quiero expandir mi negocio. No estoy buscando hacer más dinero ni llegar a más gente. Estoy contenta con lo que tengo. Luis se detuvo, sintiéndose descolocado por la respuesta.
No entendía por qué Fernanda seguía resistiéndose algo que, en su mente, parecía tan beneficioso para ambos. Pero Fernanda, insistió, esto no se trata solo de dinero. Es una oportunidad para que crezcas, para que más personas conozcan lo que haces. ¿Por qué no quieres aprovechar eso? Fernanda suspiró y lo miró con una mezcla de frustración y compasión. Luis, te lo digo con cariño, pero parece que no me estás escuchando. No quiero crecer. No quiero expandirme. Estoy feliz con lo que tengo aquí. No todo en la vida tiene que ver con hacer más o llegar más lejos. Luis sintió un nudo en el estómago. Había creído que esta idea podría unir sus mundos, pero ahora se daba cuenta de que, en su afán de ayudar, había ignorado los deseos más profundos de Fernanda. Lo siento, dijo después de un momento, bajando la cabeza. Supongo que estoy tan acostumbrado a pensar en términos de crecimiento y éxito que olvidé que lo que quieres es diferente. Fernanda lo observó por un momento antes de responder, con un tono más suave. Sé que quieres lo mejor para mí, Luis. Y lo aprecio. Pero tienes que entender que mi felicidad no está en tener más clientes ni en ganar más dinero. Mi felicidad está aquí, en lo que ya hago, en las personas que pasan por mi esquina cada día y compran una flor. No quiero perder eso. Luis asintió lentamente, pero una parte de él aún no podía dejar de lado la idea de que estaba desperdiciando una oportunidad. Sabía que debía respetar los deseos de Fernanda, pero también sentía que tal vez ella no veía el panorama completo. Lo entiendo, dijo finalmente, aunque en su corazón seguía habiendo una lucha interna. Solo quiero lo mejor para ti, Fernanda. Fernanda sonrió, aunque aún había una leve tensión en el aire. Y yo quiero que entiendas que lo mejor para mí no siempre es lo que tú crees. Aprecio tu apoyo, pero también necesito que confíes en que sé lo que quiero. Luis se quedó en silencio, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que tenía que aprender a confiar más en los deseos de Fernanda y dejar de imponer sus propias ideas de éxito sobre ella. Pero también sabía que esto no sería fácil para él. Toda su vida había estado orientada hacia el crecimiento, hacia hacer más, y ahora se encontraba en una situación en la que tenía que aprender a soltar esa mentalidad. El resto de la caminata transcurrió en silencio. Aunque ambos sabían que aún se tenían cariño, era evidente que había una grieta que empezaba a formarse entre ellos. Luis tendría que aprender a adaptarse si quería mantener su relación con Fernanda, pero no estaba seguro de cómo hacerlo. Esa noche, cuando Luis llegó a casa, se sintió abrumado por una mezcla de emociones. Sabía que había cometido un error al insistir en algo que Fernanda no quería, pero también sentía que, de alguna manera, sus mundos seguían siendo demasiado diferentes. Podría encontrar una manera de reconciliar esas diferencias, o eventualmente esas mismas diferencias serían lo que los separaría para siempre. Con la mente llena de preguntas sin respuesta, Luis se fue a dormir, sabiendo que el camino por delante no sería fácil. Esa noche, mientras se sumía en un profundo estado de reflexión, Luis no pudo evitar repasar una y otra vez la conversación que había tenido con Fernanda. Había imaginado que su propuesta sería vista como un acto de apoyo y amor, pero en lugar de eso, había creado una distancia entre ambos. Se sentía perdido, atrapado entre su deseo de ayudar a Fernanda y su incapacidad para entender por completo lo que ella realmente necesitaba. Luis sabía que había cometido un error, pero no podía evitar sentirse frustrado. ¿Cómo era posible que su idea de mejorar la vida de Fernanda, de ofrecerle más oportunidades, hubiera sido tan malinterpretada? En su mundo, el éxito siempre había estado ligado al crecimiento y la expansión. Pero ahora se daba cuenta de que no todos compartían esa visión. A lo largo de los años, Luis había construido una vida basada en la acumulación de logros y en la constante búsqueda de más. Era lo que lo había llevado al éxito empresarial, lo que le había permitido construir su imperio. Sin embargo, Fernanda no vivía bajo esas mismas reglas. Para ella, la felicidad se encontraba en la simplicidad, en las pequeñas interacciones diarias con los clientes que pasaban por su esquina. Mientras miraba las luces de la ciudad desde la ventana de su apartamento, Luis comenzó a cuestionarse seriamente su propia mentalidad. Tal vez, en su afán de ayudar, había perdido de vista lo que realmente importaba. Se dio cuenta de que, aunque amaba a Fernanda, no había sido capaz de aceptar por completo la forma en que ella veía el mundo. Había tratado de moldearla a su imagen, en lugar de abrazar lo que la hacía única. Luis se sirvió una copa de vino y se sentó en su sofá, contemplando en silencio. Sabía que tenía que tomar una decisión, o aprendía a respetar y aceptar el camino que Fernanda había elegido para sí misma, o seguiría tratando de imponer sus propios valores, lo que inevitablemente lo separaría. ¿Por qué me resulta tan difícil entenderlo?,
se preguntaba en voz alta. Sentía una mezcla de impotencia y frustración. Sabía que Fernanda era diferente a todo lo que había conocido, y eso era precisamente lo que lo había atraído a ella desde el principio. Pero ahora que esas diferencias se hacían más evidentes, Luis no sabía si estaba preparado para lidiar con ellas. Mientras daba sorbos a su vino, una idea comenzó a formarse en su mente. Tal vez el verdadero problema no era Fernanda ni su negativa a cambiar su vida. Tal vez el problema estaba en él mismo, en su incapacidad para aceptar que el éxito y la felicidad no siempre estaban vinculados al dinero o al crecimiento. Fernanda había intentado mostrarle eso una y otra vez, pero Luis, en su ceguera, no lo había comprendido. Se dio cuenta de que, si realmente quería estar con Fernanda, tendría que aprender a ver el mundo de otra manera. Tendría que dejar de medir todo en términos de logros y ganancias, y comenzar a valorar las cosas que realmente importaban. El amor, la autenticidad, la simplicidad. Esos eran los pilares sobre los que Fernanda había construido su vida, y si él quería formar parte de esa vida, tendría que abrazar esos mismos valores. Luis suspiró profundamente, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. Sabía que el cambio no sería fácil. Toda su vida había sido una carrera hacia la cima, y ahora se encontraba frente a la posibilidad de tomar un camino completamente diferente. Pero por primera vez, esa posibilidad no le asustaba tanto como lo habría hecho en el pasado. Al día siguiente, Luis se levantó con una nueva determinación. Decidió que, en lugar de seguir imponiendo sus ideas a Fernanda, iba a tomarse el tiempo para entenderla realmente. Sabía que tendría que aprender a dejar de lado su propia necesidad de control y éxito para abrazar la sencillez que tanto valoraba Fernanda. Llegó a la esquina de siempre, donde Fernanda estaba organizando sus flores como cada día. Cuando lo vio, su rostro se iluminó con una sonrisa, pero Luis notó que también había una leve preocupación en su mirada, probablemente por la discusión que habían tenido el día anterior. «Hola, Luis», lo saludó, algo cautelosa. «¿Todo bien?» Luis asintió, sintiéndose un poco nervioso, pero decidido a ser completamente honesto. «Fernanda, he estado pensando mucho en lo que hablamos ayer. Y me di cuenta de que te he estado presionando para algo que no quieres ni necesitas. Quiero disculparme por eso». Fernanda lo miró sorprendida, pero sus ojos se suavizaron rápidamente. «No tienes que disculparte, Luis. Sé que solo querías ayudar. Pero me alegra que lo entiendas». Luis respiró hondo. «Quiero que sepas que respeto tu decisión de mantener las cosas como están. No voy a insistir más en cambiar lo que haces o en tratar de expandir tu negocio. Quiero estar contigo, pero quiero hacerlo respetando lo que tú valoras». Fernanda sonrió con alivio. «Gracias, Luis. Eso significa mucho para mí. No es fácil para nadie aceptar algo así, y aprecio que estés dispuesto a intentarlo». Luis la tomó de la mano, sintiendo una conexión más profunda de la que había sentido hasta ahora. «Voy a aprender a valorar lo que tú valoras, Fernanda. No será fácil para mí, pero estoy dispuesto a hacerlo porque creo que tú vales la pena». Fernanda lo miró con ternura, agradecida por su honestidad. Sabía que Luis estaba tratando de encontrar un equilibrio entre sus dos mundos, y aunque aún quedaba un largo camino por recorrer, ese gesto de humildad y respeto era un paso importante. Mientras caminaban juntos por la ciudad, Luis sintió que algo en su interior había comenzado a cambiar de verdad. Por primera vez en mucho tiempo, no se preocupaba por lo que el futuro le depararía en términos de éxito o crecimiento. Estaba aprendiendo a vivir el presente, a disfrutar de las pequeñas cosas, y a valorar lo que realmente importaba: el amor, la conexión y la autenticidad que había encontrado con Fernanda. Luis y Fernanda continuaron caminando por la ciudad en silencio, pero esta vez, el aire estaba libre de la tensión que había pesado sobre ellos en días anteriores. Ambos sabían que habían pasado por un momento crucial en su relación, uno que había puesto a prueba sus diferencias, pero también les había mostrado cuán dispuestos estaban a superarlas juntos. Mientras caminaban por una pequeña plaza, Luis decidió que era el momento adecuado para compartir algo que había estado guardando en su corazón. Sabía que debía ser cuidadoso, ya que no quería repetir el error de la imposición. En cambio, esta vez, quería proponer una idea que los uniera, sin hacer sentir a Fernanda que estaba tratando de controlar su vida. «Fernanda», comenzó Luis con voz suave, «he estado pensando mucho en cómo podemos estar juntos, respetando lo que ambos valoramos. Y, bueno, tuve una idea, pero esta vez quiero que sea una conversación, no una propuesta que te presione». Fernanda lo miró con curiosidad, pero también con esa calidez que siempre lograba tranquilizarlo. «Dime, Luis. Estoy escuchando». Luis tomó su mano mientras continuaban caminando.
Sé que no quieres cambiar tu forma de trabajar ni expandir tu negocio de una manera que te haga perder lo que amas. Y lo respeto. Pero pensé, ¿qué tal si abrimos algo juntos? Un lugar donde podamos combinar lo que tú amas hacer con lo que yo sé hacer. Sin presión, sin cambiar nada de lo que ya tienes. Solo un proyecto compartido. Fernanda lo miró con los ojos entrecerrados, claramente intrigada, pero no del todo convencida aún. ¿Qué tienes en mente? Luis sonrió, sintiendo que finalmente había encontrado una idea que los uniera de verdad. Una floristería en el centro de la ciudad, pero no una tienda cualquiera. Un lugar donde tú puedas seguir haciendo lo que amas, donde las personas puedan ver tus flores y disfrutar de tu pasión por ellas. Y yo podría ayudar con la parte de la administración, pero tú tendrías el control creativo total. Sería algo nuestro, pero tú seguirías siendo quien eres, sin cambiar nada de lo que te hace feliz. Fernanda escuchó en silencio, sopesando sus palabras. Sabía que Luis hablaba con sinceridad, y algo en su propuesta sonaba diferente esta vez. No era una imposición, sino una invitación a crear algo juntos, sin perder lo que cada uno valoraba. Entiendo lo que dices, respondió finalmente, con una leve sonrisa. Y debo admitir que suena como una idea interesante. Pero hay algo que quiero que entiendas, Luis. Si acepto esta propuesta, no quiero que sientas que tienes que llevar todo el peso del negocio. Si hacemos esto, lo haremos juntos, como iguales. Luis asintió, sintiendo un alivio inmenso al escuchar sus palabras. Eso es exactamente lo que quiero, Fernanda. Algo que podamos construir juntos, pero donde cada uno tenga su propio espacio para crecer. Sin presiones, sin expectativas que nos agobien. Fernanda lo miró directamente a los ojos, y Luis sintió la conexión entre ellos más fuerte que nunca. Entonces, Luis, aceptó. Hagamos esto juntos, pero con una condición. Que siempre respetimos lo que nos hace felices a cada uno. No quiero perder lo que amo por algo que no se sienta auténtico para mí. Luis la abrazó suavemente, sintiendo que finalmente habían encontrado un camino en común. Eso te lo prometo, Fernanda. No voy a intentar cambiarte nunca más. Quiero que sigas siendo quien eres, porque eso es lo que más amo de ti. La emoción en el aire era palpable, y ambos sabían que este era un momento decisivo en su relación. Luis había aprendido a dejar de lado sus expectativas de éxito tradicional para abrazar una nueva forma de ver la vida, una que le permitía construir algo verdadero con Fernanda. Y Fernanda, por su parte, había aceptado la posibilidad de compartir su pasión de una manera que no comprometía sus valores. Los siguientes días fueron una mezcla de emoción y planificación. Luis y Fernanda empezaron a buscar un local en el centro de la ciudad, uno que fuera lo suficientemente pequeño y acogedor para mantener el espíritu sencillo de las flores de Fernanda, pero con el potencial de atraer a más personas que pudieran disfrutar de su trabajo. Ambos sabían que este era un nuevo comienzo, pero también que lo estaban haciendo juntos, de una manera que respetaba lo que cada uno aportaba a la relación. Luis se sintió emocionado por el proyecto, no por el hecho de abrir un nuevo negocio, sino porque esta vez no se trataba de ganancias ni de éxito material. Se trataba de construir algo que reflejara lo que más amaba, su relación con Fernanda y la autenticidad que ella había traído a su vida. Al final de la semana, encontraron el lugar perfecto. Un pequeño local en una calle tranquila del centro, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz natural. Fernanda se enamoró de inmediato del espacio, y Luis supo en ese momento que habían tomado la decisión correcta. «Es perfecto», dijo Fernanda mientras recorría el lugar con una sonrisa. «Aquí podremos traer un poco de naturaleza al corazón de la ciudad». Luis la observaba con admiración. «Sí, es perfecto porque lo estamos haciendo juntos». En ese momento, Luis sintió que había alcanzado algo que ni todo el éxito del mundo podría haberle dado. Había aprendido que el verdadero valor no estaba en la cantidad de cosas que uno podía alcanzar, sino en compartir la vida con alguien que te hiciera sentir pleno. Mientras dejaban el local y caminaban de regreso a casa, Luis tomó la mano de Fernanda y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba exactamente donde debía estar, no en la cima de su carrera, sino al lado de la persona que realmente le había mostrado lo que era el amor y la autenticidad. El proyecto recién comenzaba, pero ambos sabían que, sin importar lo que sucediera, lo que estaban construyendo juntos era mucho más que una floristería. Era un símbolo de su amor, de su respeto mutuo y de su voluntad de encontrar un equilibrio entre dos mundos diferentes. Si estás disfrutando esta historia de amor y aprendizaje, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y compartirla con quienes creas que también podrían inspirarse. Nos vemos en el próximo capítulo de este viaje. Con el tiempo,
La floristería que Luis y Fernanda habían planeado juntos comenzó a tomar forma. La pequeña tienda en el centro de la Ciudad de México pronto se convirtió en un rincón acogedor donde las flores y las emociones se entrelazaban, atrayendo a personas que buscaban un respiro de la ajetreada vida urbana. El lugar tenía la esencia de Fernanda. Cada rincón estaba lleno de la simplicidad y autenticidad que siempre había valorado, mientras que Luis, con su experiencia empresarial, se aseguraba de que todo funcionara sin problemas, pero sin imponer su visión. La tienda, bautizada como el Jardín de Fernanda, no solo vendía flores, sino que también ofrecía un espacio para que las personas se conectaran con la naturaleza en medio de la ciudad. Luis se encargaba de los aspectos administrativos y logísticos, pero siempre dejando que Fernanda fuera el corazón creativo de todo. Para él, lo más importante era ver cómo Fernanda florecía en ese nuevo ambiente, sin perder su esencia. El día de la inauguración, la tienda estaba llena de amigos, vecinos y curiosos que habían pasado por la esquina de Fernanda y querían ver cómo había evolucionado su pequeño negocio. Luis estaba a su lado, observando con orgullo cómo Fernanda sonreía al ver la tienda llena de vida, justo como lo había imaginado. «Es exactamente lo que quería», dijo Fernanda, mirando a Luis con una sonrisa. «Gracias por creer en mí y por ayudarme a hacer esto posible sin cambiarme». Luis le devolvió la sonrisa y tomó su mano. «No hay nada que agradecer. Solo quise ser parte de algo que es tan especial como tú. Este lugar es todo lo que representa tu pasión, y me siento afortunado de estar aquí para verlo». El éxito del Jardín de Fernanda no se midió en términos de grandes números o expansión agresiva, sino en la satisfacción que ambos sentían al ver que su proyecto conjunto no solo prosperaba, sino que lo hacía manteniendo la autenticidad que ambos habían buscado. Fernanda seguía vendiendo flores a sus clientes habituales, mientras que la tienda permitía que nuevas personas descubrieran su trabajo. A lo largo de los meses, Luis se dio cuenta de que la felicidad no siempre estaba en el siguiente gran logro, sino en disfrutar de los pequeños momentos. En su relación con Fernanda, había encontrado algo mucho más valioso que cualquier éxito empresarial: una conexión real, basada en el respeto, el amor y la comprensión de dos mundos que, aunque diferentes, podían coexistir en armonía. Una tarde, mientras la tienda estaba tranquila y la luz del sol se filtraba por los ventanales, Luis y Fernanda se sentaron juntos en una pequeña mesa junto a las flores. Compartieron una taza de café, como tantas veces lo habían hecho antes, pero esta vez sabiendo que estaban en el lugar correcto. ¿Te acuerdas de cuando solíamos caminar por el parque y hablar sobre cómo hacer que nuestros mundos funcionaran juntos?, preguntó Luis con una sonrisa nostálgica. Fernanda rió suavemente. Sí, y al final encontramos una manera sin que ninguno de los dos tuviera que renunciar a lo que amaba. Luis asintió. Eso es lo que me hace más feliz. Saber que no solo estamos construyendo algo juntos, sino que lo estamos haciendo sin perder lo que nos hace quienes somos. Fernanda lo miró con ternura. Eso es lo que más valoro de ti, Luis. Que al final entendiste que lo más importante era respetarnos mutuamente. Y por eso te amo. Luis sintió una calidez en su pecho al escuchar esas palabras. Sabía que el camino había sido complicado, lleno de dudas y desafíos, pero al final, habían logrado encontrar un equilibrio que funcionaba para ambos. Lo que habían construido no era solo una tienda de flores, sino una vida juntos, basada en la confianza, el respeto y el amor. Con el tiempo, el Jardín de Fernanda se convirtió en un punto de referencia en la ciudad, un lugar donde la gente no solo compraba flores, sino que también encontraba un espacio para conectarse con la naturaleza y con ellos mismos. Y para Luis y Fernanda, era un recordatorio diario de que el verdadero éxito no siempre estaba en alcanzar más, sino en valorar lo que ya se tenía. Luis había aprendido una lección que nunca había esperado. A veces, el crecimiento más significativo no era el que se medía en términos de negocios, sino en la capacidad de aceptar el cambio, de abrazar la simplicidad y de encontrar la felicidad en los momentos más pequeños. Junto a Fernanda, había descubierto una nueva forma de vivir, una que no solo lo llenaba de satisfacción, sino que también lo había transformado como persona. Y así, mientras el sol se ponía detrás de los edificios de la ciudad, Luis y Fernanda se quedaron en silencio, disfrutando de ese momento perfecto, sabiendo que lo que habían construido juntos era más grande y valioso de lo que jamás podrían haber imaginado. Si te ha gustado esta historia y quieres seguir descubriendo más relatos como este, no olvides suscribirte al canal, darle like al vídeo y compartirlo con tus amigos. Gracias por acompañarnos en este viaje y nos vemos en la próxima historia.